Gracias a Dios por la sombrita, un poquito ahorita. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pueden tomar asiento y nuestro tema de este año es combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ya estamos yendo a través de estas 4 ideas de comportándonos, continuando, combatiendo, compartiendo. Y en el ámbito o en el área de una iglesia, creo que Dios nos ha bendecido y hemos sido bendecidos por una iglesia, como mencionaba hace rato, activa, una iglesia unida, una iglesia que le está echando ganas. Pero también creo que es necesario recordar la unidad en el hogar. Y es por eso que en esta mañana quiero hablar acerca de un hogar bien unido que combate por la fe. Filipenses 1:27 dice, combatiendo unánimes por la fe. En el año 2000 había en México un aproximado de 8 divorcios por cada 100 matrimonios. No era mucho. En Estados Unidos escuchamos que la tasa de divorcio en Estados Unidos es del 50 o más por ciento. Pero aquí en México eso fue en el año 2000. En el año 2000, 8% de los divorcios, de cada 100 divorcios de cada 100 matrimonios terminaban en divorcio. Vayamos 10 años más adelante. En el año 2010. En el año 2010 sube esa tasa y ahora llega a 15 divorcios por cada 100 matrimonios. El doble, de 8 a 15. En el año 2020, en México, tenemos que la tasa de divorcios crece aún más. De cada 100 matrimonios, ahora tenemos 33 divorcios en nuestro país. Lo interesante al ver estas estadísticas es que en cada uno de los estados de nuestro país, la tasa de divorcios es diferente y fluctúa de 10 de cada 100 a 70 de cada 100. Imagínate, 10 de cada 100. Hay estados en donde solamente 10 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio. Si yo fuera tú, me iría y me casaría en uno de esos estados. 10 de cada 100. Hay otros estados en donde 70 de cada 100 están divorciados. Wow. Y no les voy a dar todos los estados, pero el índice menor, más bajo, es en Oaxaca. ¿Alguien de Oaxaca? Y mi segunda pregunta era, ¿sigue casado? O ya no, ¿verdad? Pero en Oaxaca, 10 de cada 100 terminan en divorcio. Esto en el año 2017 ya subió porque ha estado subiendo, pero en el año 2017, 10 de cada 100 en Oaxaca terminan en divorcio. En Chiapas, ¿alguien de Chiapas? Okay, nada más, nadie más. 12 de cada 100 en Chiapas. En Veracruz, ¿alguien de Veracruz? Hay varios de Veracruz. ¿Quieren saber los de Veracruz? Yo digo, esos de Veracruz, ¿cómo hablan? ¿Cómo salen esas palabras? Pero no, de Veracruz, 13 de cada 100. No estás tan mal, hermano Abraham, ¿verdad? 13 de cada 100. Jalisco, ¿alguien de Jalisco? Nadie de Jalisco. Jalisco, 13 de cada 100. Bueno, un poquito, 13 punto y algo de cada 100.
Tabasco. ¿Alguien de Tabasco? De Tabasco, 15 de cada 100. Esos son los estados con la menor tasa, índice de divorcios en nuestro país. Pero los 5 estados con mayor tasa de divorcio: Campeche. Esos de Campeche. ¿Quién es de Campeche? Muy bien. Campeche, 60 de cada 100 están divorciados. Aguascalientes, 61 de cada 100. Hidalgo, wow, eso es de Hidalgo. ¿Alguien de Hidalgo? Hidalgo, hay algunos de Hidalgo. 65 de cada 100. Chihuahua, 67 de cada 100. Y el máximo, el ganador, Nuevo León, 70 de cada 100. 70. El promedio en nuestro país es de 33. Para el año 2030 se estima que vamos a llegar a 50%, 50% de manera general en nuestro país se llegará a este índice de divorcios. ¿Está bien? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña la importancia del matrimonio. Pero vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar para que nuestros hogares estén más fuertes y más unidos. ¿Por qué? Porque una iglesia fuerte tiene y debe de tener hogares fuertes, unidos. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? La Biblia dice, Filipenses 1:27, combatiendo unánimes. Pero ¿junto con quién voy yo a combatir? Mi combate no es dentro del hogar. Mi combate, mi guerra, mi lucha, mi pelea no es dentro del hogar. Y lo que la Biblia dice en Filipenses 1:27 es que debemos de combatir no unos contra otros, sino combatir unánimes. Y dentro del hogar debe de ser de la misma manera. Si voy a combatir, primero debo de darme cuenta quién es el enemigo, dónde está el lugar hacia donde debo yo de echar esos dardos, esas flechas. Mi combate hacia donde es, contra quién es. Pero el diablo quiere que yo piense que mi enemigo es el esposo, que mi enemiga es la esposa, que son mis hijos o los hijos. Ay, es que mi papá y mi mamá están en contra de mí. Pero no es la familia el enemigo, no es el esposo ni la esposa el enemigo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne. En otras palabras, mi lucha no es contra... ¿Qué compone sangre y carne? Lo que compone sangre y carne es una persona, un cuerpo. Y entonces mi lucha no es contra una persona, mi lucha no es contra un familiar, mi lucha no es dentro del hogar, sino dice acá, no es mi lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. De tal manera que nuestro enemigo es el diablo, es el chamuco. En ocasiones tenemos que decir y recordarnos a nosotros mismos que mi lucha no es ni siquiera con la suegra, aunque a veces pensamos que así es. No es con el vecino, aunque a veces nos hace enojar. No es con algún familiar, no es con algún pariente, mucho menos es en el hogar. Y si queremos una iglesia fuerte, necesitamos un hogar fuerte. Pero en el hogar debo de recordar y reconocer que mi lucha no es el esposo o la esposa. A veces nuestros hijos piensan que nosotros somos el enemigo.
En ocasiones tenemos que decir a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas aquello. Hey, pórtate bien. Hey, recuerda. Hey, hazme caso. Y cuando estamos mencionando estas cosas, algo que solemos decir es, hijo, hija, yo estoy de tu lado. Porque a veces nos ven y así como, se me hace que no estás de mi lado, se me hace que la traes contra mí. ¿Por qué me levantas tan temprano? ¿Estás de mi lado o no estás de mi lado? ¿Por qué me mandas a la escuela? ¿Por qué me pones a trabajar? ¿Por qué ya no quieres que, no sé, a lo mejor copie mis exámenes? ¿Que no quieres que yo salga bien? Sí, hijo, sí, hija, pero copiar está mal. Yo estoy de tu lado y lo único que yo quiero es lo bueno para ti. Pero ¿por qué ya no quieres que robe? ¿A poco no quieres que yo tenga dinero? Sí, hijo, pero si vas a robar, comparte. No, no es cierto. Si vas a, no robes porque yo estoy de tu lado. Y el hijo dice, pero ¿por qué no me puedo ser novio de aquella que es mundana? Está muy bonita, porque mira, aquí en la iglesia no hay ni una bonita. ¿Y ya te viste tú? No estás tan chulo, ¿verdad? Pero no eres nuestro enemigo, nuestros hijos no son nuestros enemigos y tenemos que decirle a ellos, hey, yo estoy de tu lado. Creo que lo mencioné, pero hace 2 semanas cuando estábamos teniendo la conferencia, nuestro vecino pasó en la noche y había alguien que estaba estacionado ahí enfrente de la casa del vecino y baja la ventana y me empieza a hablar así medio fuerte. Le digo, hey, somos vecinos, estamos así como la misma colonia. Casi, ¿cuál es su colonia? Mayorazgo. ¿Cuál es mi colonia? Hay algo en común, somos vecinos, no podemos pelearnos aquí. Y en el hogar, cuando hay tensión, cuando hay problemas, recuerda que no somos vecinos. Somos vecinos, estamos para luchar contra las huestes de maldad. Esposa, tu esposo no es tu enemigo. Tú te casaste con él, tú lo escogiste. Cuando él te pidió que fueras su novio, tú dijiste que sí. Cuando él te pidió que te casaras con él, tú dijiste que sí. Es más, no te podías aguantar que él te pidiera matrimonio. Tu esposo no es tu enemigo. Esposo, tu esposa no es tu enemiga. Tú la viste y ella te cautivó con su hermosura y tú le dijiste que se casara contigo. Tú la escogiste. Hace 3, 4 semanas estábamos en la boda de Orlando y Gaby y el pastor Alejandro estaba leyendo un poquito acerca de cómo ellos se habían conocido y la primera vez que Orlando junto con un joven hermano de la iglesia en Cuernavaca vinieron aquí a Puebla y cuando finalmente se iban a ver por primera vez, dice Orlando que cuando la vio no pudo hablar, se quedó sin palabras. Según él, por la hermosura de Gaby. Y se quedó sin palabras. Su hermosura lo conquistó. Y el cuate, el amigo, le dijo, habla de algo. Y él se quedó así paralizado y ya no sabía ni qué decir. Y el amigo casi lo tuvo que darle unas cuantas cachetadas para que despertara. Y bueno, ya después continuaron en la amistad, noviazgo, compromiso. Finalmente se casaron. Y quizás así a ti también te pasó. Ella no es tu enemiga. Quizás ella te conquistó por su comida que él te hacía. En esta semana que pasó estuvimos con un pastor que nos estaba contando que le pregunté cómo conoció a su esposa. Llevan como 45 años de casados y estaba diciendo que él trabajaba en un súper. Ella llegó y se enamoró, pero después dice que ella hacía un mondongo. ¿Cuántos saben qué es el mondongo? El menudo, el mole de panza. Y dice, me conquistó con su mondongo. Hermana, si tu esposo lo ves medio enojado, hazle su mondongo.
Amén. Si lo ves enojado, hazle su comida favorita. Pídele perdón aunque nunca es tu culpa. Pero marido, esposo, si ella te conquistó con su comida, ella está de tu equipo, ella está de tu lugar, de tu lado. Tu esposa no es tu enemiga. Entonces, ¿quién es mi enemigo? Mi enemigo es el diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. No solamente el diablo, el chamuco, es mi enemigo, y debo de recordarlo cuando me estoy echando un round con la esposa. Hermana, pon por ahí una pancarta que diga: yo no soy tu enemiga. Algo que les recuerde que no somos nosotros los enemigos. Debemos de combatir unánimes en el hogar. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo no es mi hogar, el mundo es mi enemigo. El mundo es mi enemigo, las cosas que hay en el mundo, pero es el mundo que me impulsa, que me mete en mi cabeza: ¿sabes qué? Si tu matrimonio no está funcionando, déjalo. Si no está sirviendo, olvídate de él, olvídate de ella. Y es lo que nosotros estamos escuchando de allá afuera. La palabra de Dios dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el mundo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. El diablo es mi enemigo, pero también el mundo y la influencia del mundo en mi vida y en mi hogar es mi enemigo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Cristo. Y si yo soy soldado, estoy militando. Y si yo estoy militando, debo de estar listo para combatir. Y si voy a combatir, dice aquí que no me debo de enredar en los negocios de la vida. En otras palabras, no me debo de enredar en las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son las que me separan de las cosas más importantes que Dios me ha dado, entre ellas mi esposa, mi familia. Vean lo que dice Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículo 21. Jueces capítulo 13, versículo 21. Metí esta historia porque se me hace un poquito chistosa, pero vean lo que dice Jueces capítulo 13, versículo 21. El mundo es mi enemigo, el diablo es mi enemigo. Jueces 13, 21 dice: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. ¿Quién es Manoa? ¿Quién era su esposa? Manoa era el papá de Sansón. Manoa. Si se acuerdan de Sansón, un hombre fuerte, el juez número 13, el último juez del libro de los jueces, y su papá se llamaba Manoa. El ángel de Jehová primero se aparece a su esposa de Manoa y le dice: yo sé que tú eres estéril, pero yo te voy a dar un hijo y le vas a hacer así y así y así. Y la esposa va con su esposo, le dice, y él así como que: Señor, pero ¿por qué primero le hablas a mi esposa y a mí qué? Y le dice, y Manoa se pone a orar: Señor, por favor, manda otra vez ese ángel de Jehová, y yo quiero hablar con él. Dios lo vuelve a mandar, pero Dios lo vuelve a mandar con su esposa.
Y la esposa empieza a hablar con él, va corriendo con Manoah y lo trae, ¿verdad? Y el ángel de Jehová habla con Manoah y empiezan ahí a platicar. Pero entonces, dice versículo 21, entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Jueces 13:22. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y esta es la parte que me gusta. Versículo 23. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, en otras palabras, si Jehová nos quisiera muertos, ¿no crees que él ya lo hubiera hecho? A veces la esposa tiene más sentido común, quizás es más espiritual, pero dice la Biblia que aquí le dice: ay viejo, dice, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y luego dice: la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y creció y Jehová lo bendijo. Pero el punto es este: Manoah estaba pensando, Dios nos va a matar, Dios no nos quiere, hasta aquí se acabó la vida. Y sí, ciertamente la Biblia dice que no verá el hombre a Dios y vivirá, pero aquí nos habla del ángel de Jehová. Yo creo que era el Señor Jesús hablando con Manoah, pero sea quien haya sido, lo que la esposa le estaba diciendo a Manoah, su esposo, le estaba diciendo: Dios no es nuestro enemigo. Dios no es nuestro enemigo. Dios está de nuestro lado y Dios nos quiere bendecir, y Él dice que nos va a dar un hijo. ¿Cómo ves? Si tenemos un hijo. Y a lo mejor Manoah dijo: pues no es mala idea. Y dice la Biblia que inmediatamente después de esto tuvieron un hijo y Dios lo bendijo y se cumplió lo que Dios les prometió. Nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo es el mundo. Nuestro enemigo no es Dios. Tenemos nosotros una batalla que combatir. Estamos en una guerra. El diablo está destruyendo nuestras familias y nuestros hogares, pero tenemos que combatir unánimes. Necesitamos combatir unánimes. Pero para combatir unánimes necesitamos cambiar nuestro enfoque de estar viendo que mi esposa es el enemigo, o estar viendo de que mi esposo es el enemigo. Recordar quién es el enemigo. Si tú te estás peleando con tu esposa, nadie aquí, pero es un ejemplo. Si tú te estás peleando con tu esposa y se están agarrando ahí del chango, ¿verdad? Y la esposa le jala, y el esposo le jala, y la esposa le jala, y de repente, no sé, aquí un niño de 5 o 6 años se está ahogando. El esposo no le va a decir: ay, espérate, ¿qué no ves que nos estamos peleando? Y le jala por acá y le jala para allá, y el niño ahí se está ahogando. Y le dice: Yo recuerdo cuando tenía 6, 7 años, ponerme en medio de mi papá y de mi mamá. Hay algunos que se acuerdan. ¿Alguien le pasó eso? Que tenían que estar ahí en medio. ¡Hey! Pónganme atención, papá, mamá, aquí estoy yo, pónganme atención. Y el niñito aquí ahogándose, el esposo no le va a decir: espérate, aguántate, sino los dos, yo creo, van a dejar de pelear, porque ahora hay otro problema más grande. El otro problema más grande es que el niño se está muriendo. A lo mejor está nadando y se está ahogando ahí en la alberca. Y la respuesta de papá y de mamá, cuando cambian su enfoque, cuando cambian su objetivo y ahora se dan cuenta que hay un problema mayor, van, espero, a dejar de pelear, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo que haces cambia
cambia tu enfoque. Cuando uno se casa, nuestro enfoque es de servir a Dios, es de vivir el uno para el otro, es de pasar un tiempo agradable, pero ese enfoque puede ir cambiando. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5. Una iglesia unida comienza con un hogar bien unido. No solamente unido, creo que muchos de nosotros tenemos hogares unidos. Pero ¿qué de decir? Voy a buscar tener un hogar bien unido. Voy a buscar tener un hogar más unido de lo que antes estaba, más unido de lo que quizás ya ahorita yo puedo ver, más unido para luchar y combatir unánimes por la fe. Aquí había en Hechos capítulo 5 un hogar no solamente unido, pero este hogar estaba bien unido hasta la muerte. Esta familia, Hechos capítulo 5, versículo 1. Hechos capítulo 5, versículo 1. El problema de este hogar era que estaban bien unidos, pero mintieron a Dios. Vamos a leer lo que dice, Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también ¿quién? Su mujer, su esposa. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pedro le dice: mira, ¿por qué cuando vendiste tu rancho no te quedaste con todo el dinero? No hubiera pasado nada. Pudiste haberte quedado con todo el dinero. Pero dice, si la vendiste o si te hubieras quedado con el rancho y no lo hubieras vendido, el rancho hubiera sido tuyo. Pero ahora vendiste el rancho y quizás, vamos a suponer, lo vendiste por 5 millones de pesos y nada más estás trayendo 3 millones de pesos y dijiste que lo vendiste en 3 y te estás quedando con 2. ¿Por qué, Ananías? Y entonces dice la Biblia, versículo 5, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucede que ahora entra la esposa Zafira. Y dice, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Zafira, vendiste en 3 millones, vino tu esposo y trajo aquí los 3 millones de pesos. ¿Vendiste en 3 millones de pesos? Sí, pastor, en 3 millones. ¿De veras? ¿Estás segura? Sí, pastor. Quizás unos momentos antes, Ananías y Zafira se pusieron cuando hicieron la venta y dijeron: ok, cuando vayamos con los apóstoles, esto es lo que vamos a decir. ¿Y estaban unidos? Sí, estaban unidos. ¿Estaban bien unidos hasta la muerte? Sí, porque estaban tan unidos hasta la muerte. No sabía de ella que iba a morir, pero que cuando Ananías y Zafira fueron confrontados, Pedro los confronta, él y ella dicen que sí, así fue. Casi, ¿lo juras? Y lo juro. Y muere Zafira. Ahora no estoy diciendo marido, esposo, esposa, hagan mancuerna y hagan algo malo y roben y tráiganlo a la... No, pero lo que estoy tratando de hablar es que esta mujer
y este esposo habían acordado de hacer algo y se habían puesto de acuerdo, lo habían platicado y ahora dijeron, ok, así lo vamos a hacer. Esto es lo que vamos a decir y nadie nos va a hacer cambiar de opinión y así lo vamos a hacer. Y cuando se enfrentaron con los apóstoles, ellos no cambiaron de opinión porque estaban unidos. ¿Sabes que en nuestros matrimonios necesitamos un poquito más de unidad? Esta unidad era un poquito más una unidad allá afuera del mundo. Cuando el esposo le dice a la esposa, hey mujer, vamos a la iglesia, ella dice, no quiero ir. O a lo mejor la esposa le dice al esposo, vamos a la iglesia, y el esposo dice, no quiero ir. O los padres les dicen a los hijos, vamos a la iglesia, no quiero ir. No hay tanta unión. Pero le dice no sé, el esposo a la esposa, vamos a la fiesta. ¿Y qué dice la esposa? Vamos, amén. Le dice la esposa al esposo, vamos a la pachanga. Pues vamos. Para otras cosas estamos más unidos y para las cosas espirituales no estamos tan unidos. ¿Qué es en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en donde te das cuenta de que ahí sí estás más unido? Ay, pastor, es que necesitamos cuidar la miscelánea y yo me quedo y cuando yo no estoy, mi esposo se queda y ahí estamos cuidando la miscelánea. Pastor, ¿sabe qué? Disculpe, no pudimos ir a la iglesia, disculpe, no pudimos hacer esto, no estamos leyendo nuestra Biblia, no estamos orando, no le estamos echando ganas, pero estamos bien unidos cuidando la miscelánea. Estamos bien unidos haciendo otras cosas allá afuera. Hermano, hermana, nuestra lucha y nuestro enemigo no es contra sangre y carne. Mi lucha es contra el mundo, contra las cosas que hago allá dentro del mundo. No, mi lucha no es contra Dios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Una de las cosas que debemos de combatir o unir es nuestra fe. Ve lo que dice 2 Corintios 6, 14. Y luego vamos a ir a Mateo. 2 Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Joven, un día te vas a casar como Santiago y como Eli. Pero dice la Biblia, hey, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Para poder tener y combatir por la fe, debemos primero tener la misma fe. ¿Cuál es esa misma fe? ¿Dónde está esa misma fe? Ve conmigo a Mateo capítulo 7. Y me voy a apurar, pero Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. ¿Cuál es esa misma fe? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la hallo? Un matrimonio debe de estar fundado sobre una misma fe para poder combatir por la fe. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sabes, van a venir vientos, van a venir lluvias, van a venir problemas, van a venir situaciones que tú no quieres que vengan y va a haber necesidades. Y cuando nos casamos hay una de las cosas de los votos que hacemos y decimos en tristeza y en alegría y en pobreza y en riqueza y en enfermedad y cuando todo esté bien. Y hacemos esos votos, pero nunca estamos esperando a enfermarnos, nunca estamos esperando a que nos vaya mal, a que haya pobreza, a que hayan dificultades, pero van a venir. Y dice la Biblia, si esa casa no está fundada sobre la roca, no va a permanecer. Un matrimonio, para estar unido y combatir unánime, debe de estar sobre esa roca.
debe de estar en esa roca que es Jesús. Y cuando el esposo y la esposa están en esa roca, ¿sabes qué? Vamos a poder combatir mejor. Une tu hogar en una misma fe. Une tu hogar en una misma roca. Une tu hogar en un mismo Dios. 1 Corintios capítulo 8. Ve lo que dice 1 Corintios 8. 1 Corintios capítulo 8. Versículo 5, 1 Corintios 8, 5. Pues aunque haya algunos, 1 Corintios 8, 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sabes? Tenemos un Dios, tenemos una fe, tenemos una verdad. Filipenses 1:27 dice, combatiendo unánimes por la fe. No dice combatiendo unánimes con la fe. No dice combatiendo unánimes sin fe. Dice combatiendo unánimes por la fe. ¿Qué quiere decir combatiendo unánimes entonces? ¿Qué quiere decir combatiendo unánimes por la fe? Si dijera, por ejemplo, combatiendo unánimes por tu país, entenderíamos que debemos de pelear por nuestro país. Si dijera aquí combatiendo unánimes por tu iglesia, entenderíamos y diríamos, pues vamos a combatir y pelear por nuestra iglesia. Pero dice aquí combatiendo unánimes por la fe. Para poder pelear por la fe, tenemos que conocer mejor nuestra fe. Si voy a combatir unánimes por la fe, de lo que Dios está diciendo, no solamente está diciendo, y lo hemos mencionado, tenemos que combatir unánimes teniendo fe, abrazando la fe, pero también aquí lo que más específicamente está diciendo combatiendo unánimes, defendiendo tu fe. Y si voy a defender mi fe, debo de saber dónde está mi fe, qué es mi fe. Va a venir el enemigo y se va a querer llevar mi fe. Y para combatir, esta fe aquí siempre la tengo, lista para combatir. Pero si tengo esta fe, y dice la Biblia, combatiendo unánimes por la fe, Dios me está diciendo, hey, yo te he dado esta fe, júntate muy bien, únete muy bien. Y ahorita estamos hablando del hogar, de la familia. Tú y tu esposa, aquí está mi esposa, lo bueno que vino hoy, porque el domingo pasado no estaba aquí. Y entonces dice la Biblia, combatiendo unánimes, y dice por la fe. Entonces voy a abrazar esta fe, la voy a proteger, la voy a cuidar, porque dice la Biblia, combatiendo unánimes por la fe, defendiendo tu fe. Pero si se extravía mi fe y yo no sé dónde está, si ni siquiera sé qué es mi fe, ni siquiera sé ¿qué es en lo que yo creo? ¿Hay muchos dioses o hay un solo Dios? ¿Hay muchas salvaciones o hay una salvación? ¿Hay muchos bautismos? ¿Habrá un solo bautismo? Podemos hablar y hablar y hablar para conocer mejor mi fe. Debo de conocer mejor su palabra. Y cuando conozco su palabra y conozco qué es mi fe y combato unánime por la fe, porque va a venir el diablo y va a decir, hey, vas a perder la salvación. Y yo digo, la salvación está en Cristo. Y Cristo me ha salvado y Él me ha dado vida eterna. Y si tú quieres combatir, ok, contra el diablo, vamos a decirle, no vas a combatir con esta fe que yo tengo, porque yo sé
que Cristo es mi Salvador. Yo sé que Él murió por todos nosotros. Él es el Hijo de Dios. Yo conozco mi fe y estoy dispuesto a morir por mi fe. O estoy dispuesto a combatir unánime. Pero si aquí tengo mi fe y la Biblia dice que el versículo que dijimos, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y viene el enemigo y me dice, déjala porque el matrimonio, si no funciona, mejor cásate con otro o con otra. Y digo, pues sí, porque la fe que Dios me ha dado en su palabra, digo, no voy a combatir por esa fe, no me gusta. Pero ella dice, sí hay que combatirle. No, yo no quiero combatir, porque no estoy conociendo, no sé mi palabra, no conozco la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios. Dios dice, combatiendo unánimes por la fe. Mi enemigo no somos nosotros, mi enemigo es el diablo, el mundo. Gracias. Y entonces, vean un versículo y aquí vamos a acabar. Hechos capítulo 18. Hechos 18. Hechos 18, versículo 24. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo se llamaba? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Este Apolos era un tremendo predicador, poderoso en las escrituras, a lo que él conocía, por supuesto. Versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso, wow, tremendo predicador, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila era un tremendo matrimonio. Priscila y Aquila, ¿dónde está mi fe? Priscila y Aquila conocían su fe, conocían que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, conocían que la muerte de Jesús y su resurrección daban vida eterna, conocían qué era lo que Dios les había dado, y ahora ellos estaban combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y cuando escuchan de Apolos, que no era una mala persona, simplemente él solamente había conocido del bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. No había aún conocido el bautismo de Jesús, que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se deberían de bautizar. Priscila y Aquila, como conocían las Escrituras, van con Apolos y le dicen, hey, ¿sabes qué? Así y así, y le explican un poquito más. ¿Por qué? Porque conocían la palabra de Dios, conocían más su fe. Pelear por la fe entonces es conocer la fe. Y para conocer la fe tenemos que conocer su palabra. Y entre más tú conoces su palabra, mejor conoces la fe y mejor puedes combatir por la fe. Pero si no conozco su palabra y viene el diablo y me ataca y me dice, pégale, y le pego. Y viene el diablo y le dice a ella, pégale, y me pega. Y nos peleamos y estamos combatiendo. ¿Sabes qué? No estamos combatiendo por la fe. Estamos acabándonos unos a otros. Y ese hogar va a estar menos unido. Un hogar que conoce más su fe a través de la palabra va a poder combatir mucho mejor por la fe. ¿Qué podemos hacer entonces? Priscila y Aquila conocían su fe.
En tu matrimonio, ¿cuánto conoces de la Biblia? ¿Sabes que la Biblia le dice al marido que la esposa debe de ir al esposo y hacerle preguntas de la Biblia? Oye, marido, ¿y qué es esto? A veces mi esposa me hace preguntas y ahí estoy estudiando. Ay, esa sí está difícil. Hay algunas preguntas fáciles, pero ella nunca me pregunta preguntas fáciles. Todas las preguntas son difíciles. Tu hermano y nosotros en el hogar debemos de estar ahí estudiando las escrituras. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué? Porque para conocer la fe y combatir por la fe, debemos de conocer las escrituras. Que Dios nos ayude a estar más unidos en el hogar, conociendo su palabra. Joven, que Dios te ayude a ser un mejor joven en tu hogar, conociendo más su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre